Okay, hi everyone. Today we're starting our new course, which is the level 3 of our English and grammar. So we are going to start with some review tenses and then we are going to continue with some new topics. Vamos a empezar con los temas nuevos de la unidad 1 del nivel 3 de inglés y vamos a empezar con algunas revisiones de lo que ya vimos en unidades y en niveles anteriores. El tema que vamos a ver a continuación es el presente simple, solamente es una revisión, ya vimos estas reglas, ustedes ya las tienen en sus apuntes dentro de sus programas, para que cualquier duda que tengan pues me la puedan hacer saber ya de manera personal o grupal. Entonces empezamos, si tienen alguna duda con respecto a esto, recuerden que pueden darle pausar y repetir y hacer sus anotaciones pertinentes. So we're going to start with the first rule, or it could be a tool, a useful tool, which is the first, second, and third person. Tenemos esta herramienta que nos ha ayudado y nos ayuda bastante en la conjugación de todos los verbos o todas las reglas gramaticales, que es primeras, segundas y terceras personas en singular y en plural. ¿Por qué hacemos hincapié en esto cada vez que nos toca ver el tiempo presente simple? Bueno, pues porque el presente simple juega 5 reglas diferentes, pero solamente las aplica para terceras personas del singular, ¿ok? Vamos a empezar con esta revisión. Primera persona, recuerda que es todo lo que te incluye a ti. So, the only pronoun that I have in English that it is used or consider myself on it is I, ¿ok? El único pronombre en inglés que te considera o solamente está considerándote a ti, pues es I. Ese es en singular, porque solo estás tú. Cuando estás tú y alguien más, en español sería nosotros, ¿no? ¿Y cómo es nosotros en inglés? We. Entonces, primera persona singular, I. Primera persona plural, we. Segunda persona, es todo aquel que no te contempla a ti. Y tenemos singular, you, que sería tú. Y de igual manera se escribe en inglés, es you, pero sería ustedes, ¿ok? Ese sería el plural de la segunda persona. Y tercera persona tenemos también todo aquel pronombre que no te considera a ti, que considera a alguien más. Y pues aquí llevamos con distinción entre sexo o género, mejor por así decirlo, y es he, she, it, ¿ok? Es él, ella, eso o ese. Y esos en plural, valga la redundancia, serían esos, ¿ok? O ellos, dependiendo de qué pronombre es el que estés aplicando. Entonces, ya habiendo visto esto, vamos a pasar a las 5 reglas que tiene el presente simple. Estas ya las sabemos y solamente es un repaso rápido. Tenemos rule number 1, we have to add a letter S to most of the most common verbs, ¿ok? Vamos a agregar una S a la mayoría de los verbos comunes, por así decirlo. O, bueno, regulares o irregulares, eso ahorita no tiene inconveniente en ello, ¿sabes? Entonces, tenemos un ejemplo, call, llamar. Si es con he, she o it, si solamente lo estamos usando con terceras personas del singular, ahí tenemos que agregarle una S. Si yo digo yo llamé, o yo llamo, perdón, es en presente, yo llamo, sería I call. Tú llamas, you call. Nosotros llamamos, we call. Ellos llaman, they call. Pero si yo uso he, she o it, estas reglas, por eso viene aquí en este paréntesis, que dice que son reglas para tercera persona del singular, he, she o it, ¿ok? So, he calls. She calls, it calls, ¿ok? Y lo mismo con otro verbo como drink. Drink solamente podría ser con I, we, you, they. Con he, she, it le tendríamos que agregar una S. Drinks, ¿ok? Rule number 2, we have to add es to most of those verbs that end up with O, X, Z, S, SH, CH, ¿ok? Entonces todos los verbos que terminen en O, X, Z, S, SH y CH tenemos que agregarles S al final.
solamente cuando lo estemos usando con tercera persona del singular, ¿ok? Con he, she o it. Entonces tenemos aquí dos ejemplos. Watch sería watches. Go, goes, ¿ok? Ahora, tercera regla. Todos los verbos que terminen en consonante más y, tenemos que reemplazar, mejor dicho, la y por la i latina y agregarle es. Y aquí tenemos replace consonant plus y. We have to replace with I plus es. For example, study termina con consonante más y. Por ende, tendría que cambiar la y por la i latina más es. Entonces, study, studies, ¿ok? Pero solo cuando es he, she o it. Después otro tenemos try. Try termina con consonante más y. Entonces quitamos la y y reemplazamos por ies. Tries. He tries, she tries, it tries, ¿ok? ¿Qué pasaría? Y es un ejemplo que ya hemos visto, espero no se les haya olvidado, pero tenemos el verbo play, jugar. ¿Qué pasaría en este ejemplo? ¿Tendríamos que cambiar la y por la i latina más es? No, ¿por qué? Porque la regla es que tiene que ser consonante y aquí play tiene vocal más y. Por ende, si yo pongo he, ¿qué tendríamos que hacer aquí? He play, así nada más. Tendríamos que agregar la s, ¿ok? Sería volver a la regla número 1, o sea, la regla que dice que a la mayoría de los verbos tenemos que agregarles la s, ¿ok? Bueno, entonces pasamos a la siguiente regla, regla número 4. Have cambia directamente a has. Por ningún motivo se les ocurra hacer esto. Have, ponerle la S. ¿Ok? Have cambia a has siempre y cuando estemos hablando en tercera persona del singular. Y la regla número 5 les dice que los verbos modales no aplican para ninguna de las reglas anteriores. ¿Sabes? ¿Esto por qué? Porque la regla número 1 dice que a la mayoría de los verbos les vamos a agregar una S, exceptuando esta regla, ¿no? ¿Qué pasaría si yo sigo esa regla? Bueno, tengo verbos modales como can, could, may, might, must, should, will, would, ¿ok? ¿Tengo otros? Sí, tengo bastantes verbos modales, me sirven para expresar certidumbre, para expresar también probabilidad, para expresar que es posible que algo suceda. Entonces, si yo uso el verbo can dentro de una oración y le pongo un he, ¿qué es lo que tendríamos que hacer aquí en base a todas estas reglas? De la 1 a la 4, bueno, como es un verbo normal, no termina en Y, no es have, no termina en O, X, S, S, H, CH, bueno, entonces por regla, o sea, sin haber visto la 5, tendría que llevar la S, ¿verdad? Pero no aplica, ¿por qué? Porque es un verbo modal. ¿Qué es un verbo modal? Es un verbo que te ayuda, es un verbo auxiliar. Eso lo vamos a ver, sí, lo vamos a ver, lo vimos el nivel pasado, lo vamos a volver a checar aquí, es parte de la revisión. Recuerden que como es un idioma o es una enseñanza que tenemos que abrazar, es algo con lo que tenemos que estar trabajando constantemente. Por eso la repetición, por eso se pide que estemos practicando. ¿Por qué? Porque tenemos que acostumbrarnos a ello. Ahora, un dato importante del presente simple es el uso de auxiliares. Recordamos también que vimos esta regla que dice que después de un verbo auxiliar, el verbo que sigue, ¿por qué es un verbo auxiliar? Un verbo que ayuda a otro verbo, ¿sí? Si yo digo, puedo entrar, maestro, ¿puedo entrar al salón? ¿Cuál es el verbo principal? ¿Poder o entrar? El verbo principal es entrar, entonces puedo sería un verbo auxiliar. Aquí como tal la regla dice que después de un verbo, ¿sí? Después de un auxiliar, perdón, el verbo va en forma base, ¿ok? Si yo estoy hablando en presente, ¿cuál sería la forma presente? La forma base del verbo, como dijimos, drinks. ¿Cuál sería la forma base? Pues sin la S. ¿Por qué? Porque si yo le pongo la S, quiere decir que estoy conjugándole con alguna tercera persona. He, she o it. ¿Ok? ¿Cuál es la forma base del verbo
dances. Dance. ¿Por qué? Porque estoy usando la conjugación con tercera persona del singular. ¿Ok? Pero ¿qué es lo que me dice esto? Que después de un verbo auxiliar, el verbo que sigue va en forma base. Entonces yo digo, he does o doesn't. ¿Qué es lo que tengo que hacer? El verbo dejarlo en forma base siempre que un auxiliar esté antes del verbo principal de la oración. ¿Sí? ¿Sale? Entonces nada más para tener claro ese ejemplo. Y aquí tenemos conjugaciones de los verbos auxiliares. Y aquí es muy sencillo, de hecho este auxiliar se apega a la regla número 2, ¿sí? Que dice que todos los verbos que terminen en O, X, S, SH, CH, Z, tenemos que agregarles ¿qué? ES. Entonces el auxiliar o el verbo do, ¿en qué terminan? Termina en letra O, por ende tenemos que agregarle ES siempre y cuando el pronombre que esté usando sea tercera persona del singular. Entonces, he, she, it, siempre van a ir con does, ¿ok? Y el verbo que sigue va a ir ¿en qué? En forma base. ¿Qué pasaría si yo hago una oración? Bueno, vamos primero a ver estos dos por separado, ¿sí? El auxiliar do, y como está aquí el apunte, o don't en negativo, lo voy a usar solamente con estos pronombres. I, you, we, they. ¿Ok? Vamos a hacer un ejemplo con ese auxiliar. ¿Sí? Afirmativo. Y el ejemplo es yo hago mi tarea. Yo sería I, hago sería do, mi tarea, my homework. ¿Ok? I do my homework. Yo hago mi tarea. Si lo quiero hacer negativo, ¿cómo lo hago? ¿Cómo lo convierto en negativo? Muy sencillo, solamente le agrego el auxiliar que hace la negación. Entonces sería yo no hago tarea. Entonces yo no, ¿cómo le pongo que no? Not, así nada más. I not do. Nope. Recuerden, los auxiliares nos sirven para negar. Entonces I don't my homework, así. ¿Listo? No, me falta el verbo principal. Este es el verbo principal en esta oración. I don't do my homework. ¿Ok? Aquí estamos cumpliendo con varias de las reglas ya mencionadas anteriormente. Tenemos el verbo principal de la oración, que está aquí, más el verbo auxiliar que se usa para negar, y dice la regla que después de un verbo auxiliar, el verbo que sigue va en forma base. ¿Ok? Ahora, ¿cómo sería pregunta? ¿Sí? ¿Cómo iniciaría? Recuerden, en el idioma inglés no tenemos signo de interrogación al inicio de las oraciones o preguntas. Por ende, tenemos que agregar el auxiliar. Y el auxiliar en este caso podría ser en afirmativo o negativo. Do, que sería mover este al inicio de la oración. ¿Sí? O don't, como quieras ponerlo. La pregunta la puedes hacer afirmativa o negativa. ¿De qué depende? Depende de qué es lo que tú quieras investigar. Si es que ya sabes algo, haz la pregunta negativa solamente para rectificar. Si no sabes algo, la haces afirmativa. Entonces aquí puedes ponerle do o don't. Si muevo este al inicio, dejas todo igual. Don't I do my homework? Sería muy lógico hacer esta pregunta, ¿no? Porque no hago yo mi tarea. Sí la hago. O sea, tú sabes qué es lo que haces, ¿no? Entonces aquí puedes ponerlo, como te digo, afirmativo o negativo. Después, respuesta corta. Short answer.
¿Cómo sería? Recuerda que la regla de una respuesta corta es solamente contestar como en español, sí y no. Los elementos que lleva es yes or no, simple. Después sigue el sujeto más el auxiliar, do o don't. ¿Sí? Yes, I do. No, I don't. Y listo. ¿Ok? Ahora vamos a pasar ya para terminar con este tema con un ejemplo en tercera persona. ¿Sí? Yo digo, ella no toma agua. ¿Sí? O ella no, ella no estudia. ¿Ok? Ella no estudia, sería she, o ella estudia, primero en afirmativo. Ella estudia inglés. She study termina en consonante más Y. Por ende, siempre que use tercera persona, tengo que cambiarlo, aplicar la regla que, número 3, que dice que tengo que reemplazar la Y por I latina más ES. She studies English. ¿Sí? Ella estudia inglés. ¿Cómo lo hago negativo? Muy fácil, con la ayuda de los auxiliares. ¿Sí? Entonces, she, ¿cuál es el auxiliar que uso para she? Ok, es does, pero como es negativo, entonces sería doesn't. She doesn't. She doesn't. Y luego el verbo principal, studies, así. English. ¿Sí? Pues, ¿qué creen? No, ¿por qué? Porque siempre después de un verbo auxiliar, el verbo que sigue va en forma base. Entonces, she doesn't study English. ¿Ok? Esa es la forma correcta. ¿Ya están viendo por qué? Ahora, pregunta. Ya tengo la auxiliar. Recuerda, la pregunta la puedes hacer afirmativa o negativa. Entonces vamos a hacerla ahora afirmativa. Sería el afirmativo de doesn't sería does. ¿Sí? Do por termina en o más es. Entonces, does she. ¿Sí? Recuerda, este solo lo movemos al inicio y todo lo demás sigue igual. Does she study English? Aquí es lo mismo, Tengan cuidado con eso. Muchos piensan que por ponerlo al inicio sigue un sujeto y el verbo lo tenemos que aplicar con la regla, pero no. Ya este auxiliar nos está diciendo en qué tiempo está el verbo, por ende, el verbo que continúa dentro de la oración va en forma base. ¿Qué es lo único que podría modificar esto? Si yo estuviera haciendo dos preguntas dentro de una misma oración, divididas por algún punto, por alguna coma, entonces sí tendría la oportunidad de hacer la misma regla, pero aquí no es el caso, ¿sabes? ¿Cómo sería la respuesta corta? Short answer, muy sencillo. Yes, no, más el sujeto, she, y el auxiliar en afirmativo si es afirmativa o negativo si es negativa. Yes, she does, no, she doesn't. ¿Ok? Cualquier duda que tengan, háganmela saber, por favor. Les sugiero que practiquen lo más que puedan, hagan sus ejercicios por su cuenta y una vez que surjan las dudas, me lo hagan saber. Pasamos al siguiente tema.